Compañeros de Sob Francia, mandarles un fuerte abrazo. Acá Federico Buenocourt de Argentina, del Nuevo Más, acá desde la ciudad de Buenos Aires, enviando este video para tratar de aportar algunas ideas al debate sobre cómo sucedió que en Argentina, tal vez un país visto por relaciones de fuerza más hacia la izquierda, donde hace poco se conquistó el derecho al aborto, donde hay muchísimas movilizaciones en las calles y demás, y una baja cantidad de represión, cómo es que se llegó a la elección de un gobierno encabezado por un ultraderechista como es Javier Milei, un personaje nefasto que enarbola por un lado la idea de los principios liberales, o sea, de imponer las leyes del mercado de la manera más cruda, sin ningún tipo de mediación, la explotación más fuerte que pueda tener el capitalismo, sin derechos laborales, tratando de que los trabajadores sean esclavos y al mismo tiempo cuestionando derechos y libertades democráticas, como es cuestionar el número de desaparecidos en la última dictadura militar, con personajes en su gobierno que reivindican esta dictadura, cuestionando el derecho al aborto, los derechos de las personas LGBT, el derecho a la protesta. Bueno, todas estas cuestiones, para tratar de entenderlas hay que ver un poco el contexto en el que está Argentina hoy, de una enorme crisis económica combinada con una enorme crisis social. La crisis económica en Argentina lleva números de inflación que van a más del 100% interanual, y la crisis social es gravísima, dejando a gran parte de la población muy marginada, muy por fuera del acceso a todo tipo de derechos, condenada a trabajos precarios y demás. Es un poco en ese marco, en el marco también de una crisis política que viene habiendo, del fracaso de los dos últimos gobiernos que representaban a ambos sectores del último bipartidismo de nuestro país, que se llega un poco a esta situación en la que muchísima gente, digamos que en las elecciones generales, antes del balotaje, digamos que un tercio de la población vota a este personaje ultraderechista. Un tercio de la población que representa sobre todo a los sectores de la periferia y no del centro ni político ni económico de nuestro país, que representa a los sectores que hoy no tienen derechos, y entonces caló un discurso de justamente de los sectores de derecha sobre que muchísimos derechos de los trabajadores y la población en realidad son privilegios, derechos laborales, derecho a la jubilación, indemnización, etcétera, son privilegios de los que están en blanco y ellos no los tienen. Entonces se genera un resentimiento y este voto a la derecha. Derechos como la salud y la educación públicas, totalmente públicas en Argentina, cuestionadas también de manera impensada, también por muchos sectores que hoy, en base a toda esta crisis social y la real bancarrota del Estado argentino que hay hoy, no acceden realmente a esos derechos, y la calidad tanto de la salud como de la educación es- está muy deteriorada y es realmente catastrófica en muchos casos. Entonces, un poco expresando todo ese voto de la periferia, de los precarios, de los que no tienen derechos, aparece todo el voto a Javier Milei. A eso hay que sumarle que durante todo el año el régimen político operó para darle de comer a Javier Milei, para darle de comer a la derecha. Todo el tiempo impulsó la balanza para ese lado, tanto desde las reglas electorales propias, los requisitos a los partidos, metiendo temáticas como de corrupción, acusando al propio sistema de partidos, un montón de ejemplos que no da el tiempo para desarrollar hoy, pero sobre todo incluso sobre el final de la primera parte de la campaña electoral, instalando que el único tema del que se podía hablar era el tema de la inseguridad, a raíz de un caso aberrante que hubo de un asesinato de una niña, culpa de la marginalidad social que se vive en la provincia de Buenos Aires.
en todo ese marco se hizo una campaña muy fuerte desde el régimen político para decir que lo único que importaba en la campaña eran cuestiones a la derecha. Y durante todo el año ese propio régimen impulsó tanto desde los medios de comunicación, desde la justicia, desde gran parte del personal político, el corrimiento a la derecha en nuestro país. Al mismo tiempo que todas estas cuestiones que venimos diciendo, hay algunas otras cosas para remarcar. Por ejemplo, hubo un gran fracaso del gobierno actual y una crisis económica muy grande, pero al mismo tiempo los dos sectores con mayor capacidad de movilización social, que son la burocracia sindical, que dirige al conjunto de la clase trabajadora en Argentina, sin ninguna duda, la burocracia sindical, que es peronista en nuestro país, tuvo un rol traidor durante todo el año y no llamó a ninguna movilización. Casi no hubo movilizaciones ni luchas durante todo el año. Y el partido, digamos, del kirchnerismo, de Cristina Fernández de Kirchner y de agrupaciones como la Cámpora y demás, que son la agrupación política más grande del país, tampoco movieron un dedo durante todo el año. Fue un poco todo ese cóctel lo que llevó al triunfo en las elecciones de Javier Milei. En el medio igual quiero decir dos cosas. Una es que entre las elecciones internas, donde se veía que Milei podía ganar las elecciones y las elecciones generales presidenciales, hubo una reacción democrática muy grande de toda otra parte del país. Toda la parte, digamos, de la clase trabajadora que sí tiene derechos, que sí está organizada, a pesar de los traidores que sean sus direcciones sindicales, la clase media en muchos casos de nuestro país, de muchos sectores, la juventud, sectores democráticos que se movilizaron realmente durante la campaña electoral y desde abajo salieron a discutirle a muchísima gente que no votara a Javier Milei por tratarse de un peligro. Y hubo realmente muchísima campaña desde abajo, desde señoras de 70 años hablando con todas sus vecinas. Realmente es un caso que se vio mucho, a jóvenes pegando carteles en las calles diciendo, por ejemplo, si sos gay o si sos lesbiana, Milei te odia, no lo votes, y un montón de cuestiones de ese tipo que han sido muy importantes durante todo este tiempo. Y por otra parte, saber que lo que tenemos ahora enfrente, lo que acaba de suceder, es un triunfo electoral. Y en tanto ser un triunfo electoral, las relaciones de fuerza en nuestro país todavía no están probadas. Y hay muchísimas mediaciones que tiene este gobierno para llevar el plan que dice querer llevar adelante, que tiene que ver tanto con pero que tiene que ver centralmente, el plan que tiene este gobierno en mente tiene que ver con un ajuste económico durísimo. Con un ajuste en shock muy grande, con una devaluación muy grande, con despidos y demás, para tratar de disciplinar y cambiar las relaciones de fuerza en nuestro país. Todo eso no está aprobado. Y se trata de un gobierno que es, a pesar del mecanismo del balotaje, que genera falsas mayorías, es un gobierno que es minoritario. Es minoritario en lo institucional, porque no tiene mayoría en ninguna de las cámaras, ni de diputados ni de senadores, no tiene gobernadores ni intendentes propios, tiene muchísima debilidad desde ese punto de vista, aunque no confiamos en absoluto en las instituciones, donde ya de todas maneras, a pesar de no tener la mayoría en las cámaras, el propio kirchnerismo le dijo que le iba a aprobar la presidencia de ambas cámaras. Entonces, bueno, sabemos que cumplen un rol traidor en todo esto. Y bueno, desde ese punto de vista, saber las mediaciones que tienen y sobre todo que en Argentina no hubo una derrota de la clase trabajadora, ni de los sectores populares, ni de las mujeres, ni de la juventud, ni del movimiento feminista. Y al no haber habido una derrota, está abierto fuertemente el panorama para poder enfrentar todo esto. Empezaron las amenazas de despidos en el Estado y demás, todo con un gobierno que todavía no asumió, y ya empieza a haber
en los lugares de trabajo, sobre todo en los trabajadores estatales, que son los más amenazados hoy por el recorte del gobierno, por las amenazas de recorte del gobierno, empezaron las asambleas para declararse en estado de alerta y movilización. Bueno, nosotros desde el Nuevo Más creemos que no puede haber un ataque tan grande como el que plantea Milei sin que haya una respuesta. Y creemos que si el ataque tiene la brutalidad que anuncian, como decimos nosotros, se puede pudrir todo en Argentina. Puede realmente explotar el país. Eh, y sabemos que es una posibilidad, no sabemos cuándo exactamente, pero sabemos que este es el momento de prepararse para empezar a cavar las trincheras y la resistencia frente al gobierno de Javier Milei. Bueno, y por último agregar, mandarles un saludo muy grande desde el Nuevo Más, el partido de Manuela Castañeira acá en Argentina.